Imagina formar parte de una familia donde la brujería es la tradición ancestral, pero tus valores y pensamientos chocan con las creencias familiares. Escucha la siguiente historia. Estoy segura te parecerá muy interesante. Como sé que disfrutas mis relatos, me esmero en publicar varios videos por semana contra viento y marea, o síntomas de mis alergias, como es en esta ocasión. Así que te pido un poquito de comprensión. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Me puedes llamar Carmen. Actualmente vivo en la Ciudad de México, pero soy originaria del norte del país. Vengo de una familia donde la brujería es común. De eso vivimos por generaciones. Mi madre es bruja, mi abuela y bisabuela también. Yo no tengo dones especiales, pero una de mis hermanas sí. Sin embargo, lo mantuvo en secreto durante mucho tiempo porque no quería dedicarse a la brujería. Te preguntarás el por qué. Bueno, las mujeres de mi familia con esos dones no siempre hacen buenos actos. Y precisamente de aquellos trabajos que me han traumatizado, te voy a contar el día de hoy. Cuando tenía 10 años, mi madre me hizo una revelación que cambiaría mi vida para siempre. Sentadas en la modesta cocina de nuestra casa, con el aroma reconfortante del incienso que usualmente encendía, ella me miró con seriedad y dijo que quería saber si yo tenía el don, esa chispa mágica que había pasado de generación en generación en nuestra familia. Recuerdo que me sentí intrigada, pero también un poco nerviosa. Pronto descubriría de que no se trataba solo de habilidades místicas, sino de algo mucho más mundano. La manera en que mi madre y abuelas me calaban eran pidiendo opiniones. Me solicitaban tareas aparentemente simples y otras acciones, pero mis respuestas nunca parecían ser las adecuadas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la magia o el don había asaltado mi persona. Sin embargo, mi madre y abuela pronto notaron algo más en mí, algo que iba más allá de los conjuros y los hechizos. Era mi eficiencia para conseguir cosas, mi habilidad innata para aprender rápidamente ciertos procesos. Así que me convertí en la encargada del altar familiar, en la responsable de adquirir los materiales necesarios y hasta hacer los ramos especiales para las curaciones. Desde el principio me sentí feliz, y más cuando observaba cómo sanaban a bebés, niños y personas con enfermedades extrañas, por lo que pensaba que éramos brujas benevolentes. Pero todo cambió una tarde cuando una mujer elegante, cargada de joyas y un auto lujoso, llegó visiblemente angustiada a mi casa. Decía que era urgente que llamara a mi madre. Ella la recibió y juntas se dirigieron a la habitación donde realizaban sus trabajos. Pasaron unos 10 minutos cuando mi madre me llamó. Quería que la ayudara. Me explicó que necesitaba que fuera rápidamente al cementerio. Debía llevar una bolsa grande para recolectar tierra negra de una lápida específica. Esto no me tomó por sorpresa, pues ya había ido varias veces con ella en busca de este componente para hacer hechizos. Sin embargo, nunca había ido sola. Ella me recordó el ritual para recolectarla. Consistía en pedir permiso a los seres que yacían ahí, después llegar a la tumba y pedir permiso a ese espíritu en específico, y también para que ayudara con el trabajo. Posteriormente recoger la tierra y pagar por ella. Por lo tanto, me entregó algunas monedas para realizar la tarea encomendada. Como estaba a varias cuadras, corrí rápidamente para traer las cosas a la brevedad. En pocos minutos regresé con una bolsa rebosante de tierra negra. Recuerdo vívidamente mis manos y uñas sucias, marcadas por pequeños cortes
que me había hecho sin darme cuenta. Tal vez por vidrios o espinas al recoger la tierra. Mi madre, al notar mi estado, me indicó que me lavara bien las manos antes de continuar con el trabajo que teníamos por delante. Para esa hora ya había anochecido por completo, así que estaba muy oscuro. Cuando entré a la habitación, vi que estaba iluminada por veladoras de varios colores. El altar con la cruz y los santos también estaba iluminado. Sin embargo, la cruz estaba cubierta con una tela negra, y vi que habían acomodado ahí una figura que jamás había visto. Era un demonio con grandes cuernos y sus piernas eran de animal. Jamás había visto aquella imagen, y te puedo decir que cuando la vi me asusté muchísimo. Mi madre me tocó el hombro y me dijo que no tuviera miedo, que ellas trabajaban con energías blancas y también negras, y que en esta ocasión iban a usar la energía del patrón, que es el señor de la oscuridad, y que ciertos trabajos se deben de hacer con él. La visión de aquella figura infernal y la comprensión de que se estaba haciendo una invocación al señor de la oscuridad me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Con mi formación religiosa y la enseñanza de la Biblia, sabía que pedir favores al innombrable no podía traer nada bueno. Vi cómo la mujer lloraba, gritaba que quería que pagara, que no tenía perdón y que si se condenaba por pedir ese favor lo aceptaba. Observé cómo mi madre empezó un ritual que jamás había visto. Encendió un círculo con fuego y tomó un animal de corral. No daré mucha información para no dar tantas ideas, pero lo que sí te voy a contar es lo que la señora pidió en ese trato brujeril. Comenzaron a quemar sahumerios y recitar oraciones mientras mi abuela, quien dirigía la ceremonia, indicó a la mujer que contara su historia con absoluta claridad y advirtiéndole sobre las artimañas del señor de las mentiras, quien podría hacerle una mala jugada. La mujer comenzó su relato entre lágrimas y angustia. Explicó que estaba llena de coraje y dolor, debido a que su hermana había traicionado su confianza al involucrarse con su esposo. Tenían una relación que llevaba años. Su dolor se agudizó cuando mencionó que su hijo de 6 años le reveló haberlos visto besándose en la cocina, que ella fue a ver qué estaba sucediendo, pero que los encontró platicando como si nada. Al principio intentó ignorar la situación, pero la verdad se hizo evidente con el tiempo, especialmente en la fiesta de aniversario de sus padres, donde descubrió la ausencia de su esposo y su hermana, y los encontró juntos en la habitación de ella, ya que todavía vivía bajo el techo de sus padres. La confrontación que siguió fue desgarradora. La celebración familiar se convirtió en tragedia cuando sus padres expulsaron a su hermana de la casa. Sin embargo, la situación empeoró aún más cuando la hermana dio la noticia que estaba embarazada de su esposo. La mujer expresó su deseo ferviente de que el bebé no naciera. Incluso estaba dispuesta a sacrificar años de su propia vida para evitar que el fruto de esa unión viera la luz. Es difícil describir lo que sentí al escuchar esa petición. Me invadió una mezcla de incredulidad, confusión y dolor al darme cuenta de que mi abuela y mi madre estaban dispuestas a llevar a cabo ese trabajo oscuro. Vi cómo mi mamá cortaba la palma de la mano de la mujer, dejando que su sangre cayera en una vasija. Lo que siguió después es borroso en mi memoria, quizás porque mi mente trata de olvidar esos momentos oscuros. Sin embargo, lo que permanece grabado en mi ser es la certeza de que mi familia estaba involucrada en acciones terribles, utilizando sus dones de formas que iban en contra de todo lo que creía justo y correcto. El ambiente de la habitación se volvió denso, como si una sombra oscura hubiera descendido sobre nosotros. Mientras las llamas de las veladoras danzaban en la penumbra, mi madre y mi abuela continuaron con el ritual.
llevando a cabo acciones que mi mente se resistía a comprender por completo. Y así, en medio de sahumerios, oraciones y la ofrenda de sangre, me encontré en el epicentro de una realidad que escapaba a mi comprensión infantil. Aquel día marcó una grieta en la percepción de mi familia, revelando aspectos de su existencia que prefería no haber descubierto. La mujer, al terminar el trabajo solicitado, dejó sobre la mesa una suma considerable de dinero, un pago por los servicios prestados en aquella oscura ceremonia. Me quedé ahí contemplando el dinero como si fuera un testigo mudo de nuestras acciones, un recordatorio tangible de los caminos tortuosos que a veces nos vemos obligados a recorrer en busca de satisfacción personal. Y en medio de ese silencio abrumador me di cuenta de que el precio de la oscuridad era mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. La señora ricachona regresó en 2 ocasiones más a traer un fajo de dinero, y justamente en la segunda escuché que le dijo a mi madre que el trabajo había funcionado, que estaba satisfecha con ellas y que si necesitaba alguna vez otro trabajito más, vendría sin dudarlo. Recuerdo haberle dicho a mi madre que el dinero que la mujer había dejado era bastante, que con eso podríamos hacer muchas cosas, porque recuerdo claramente ver muchos billetes de un número alto. Pero mi madre me dijo que a veces eso no bastaba, que tenía que pagar las cosas que se utilizaban y además, como era dinero que venía de trabajos oscuros, ese se gastaba muy rápido, que había que aprovechar ahora que se tenía para hacer la despensa y pagos de deudas, porque de la noche a la mañana se iba a desvanecer. Pasaron los años y recuerdo que mi madre, al percatarse de mi espanto ante aquel trabajo demoníaco, optó por no involucrarme en las actividades más oscuras y riesgosas que llevaban a cabo. A medida que el tiempo avanzaba, las palabras de mi mamá resonaban en mi mente. El dinero que venía de trabajos oscuros se evaporaba tan rápido como llegaba. Por eso veía que a pesar de tener mucho trabajo, nuestra casa siempre se veía igual. Nuestras ropas, nuestros muebles y nuestras pertenencias. Cuando cumplí 17 años, un joven llegó a nuestra casa buscando a mi madre. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera la verdadera razón de su visita. Mi mamá lo condujo al cuarto donde hacían sus trabajos, donde estaba el altar. Entré detrás de ella para asistirla, sin pensar que las palabras que saldrían de la boca de aquel sujeto me iban a conmocionar. Con voz firme, el joven expresó su deseo de obtener un trabajo que le permitiera enfermar a su propio padre. La razón detrás de su solicitud era clara. Quería tener en sus manos la herencia de la familia. Su madre había fallecido años atrás y el padre se dedicó a trabajar y logró comprar varios terrenos y cabezas de ganado. Que el muchacho no era hijo único, tenía un hermano menor, pero él tenía muchas deudas de juego y necesitaba saldarlas. Aquellas palabras me hicieron estremecer. ¿Cómo era posible que un hijo deseara la muerte de un padre? Yo en mi caso jamás conocí al mío. Sin embargo, estaba segura que de haber crecido a su lado, jamás le desearía algún mal. Mi madre escuchó atentamente su petición, su rostro impasible ocultando cualquier indicio de sorpresa o desaprobación. Era como si estuviera acostumbrada a tratar con personas como él, a lidiar con las oscuras maquinaciones del corazón humano. Aquella conversación fue otra que quedó grabada en mi memoria, como un recordatorio de hasta dónde las personas pueden llegar con tal de tener dinero. Mi madre, con su habilidad y destreza en los misterios oscuros, llevó a cabo el trabajo solicitado por aquel sujeto sin escrúpulos. Aunque yo no estuve presente durante la realización del ritual, podía percibir el peso de aquel en el ambiente de la casa. Podía sentir cómo la maldad estaba a mi alrededor.
Pasó un mes desde aquel oscuro encuentro, cuando el muchacho regresó para pagar el trabajo, ya que cuando vino no traía consigo mucho dinero. Comentó que su padre había fallecido y que gracias a ello había obtenido la herencia que tanto ansiaba. El dinero que ahora depositaba sobre la mesa era el resultado de aquel siniestro servicio que mi madre había realizado. Aunque el joven había obtenido lo que deseaba, su rostro estaba desprovisto de cualquier indicio de alegría o satisfacción. En su mirada percibí una sombra de vacío y de arrepentimiento, como si el precio pagado por su ambición hubiera sido demasiado alto, incluso para él. Cuando cumplí 20 años tuve un novio, su nombre era Gabriel. Me gustaba muchísimo y pensaba que podíamos formar una familia. A mi madre y abuela no les agradaba. Decían que me llevaba 5 años y que era mucha la diferencia de edad, que debería de buscar a otra persona con mejor futuro y cosas de ese tipo. Pero yo sentía que realmente lo amaba. Acá viene algo escalofriante. A los 6 meses de noviazgo, él empezó a sentirse muy mal. Decía que le costaba conciliar el sueño y que cuando lograba dormir, veía cosas espantosas que hacía que despertara continuamente, que a pesar de abrir los ojos y hasta levantarse a tomar agua, cuando volvía a dormir, continuaba con ese mismo sueño, que ya no podía más, además de que por el cansancio no podía concentrarse en sus labores. Mi madre le dijo que lo revisaría y haría una limpia. A mí no sé por qué me dio mala espina. De la nada mi madre se volvió muy amistosa con él y hasta quería ayudarlo. Sentí que algo no estaba bien. Sin embargo, Gabriel, confiado en las habilidades de mi madre y en su propia creencia de la brujería, aceptó someterse al ritual. El trabajo de limpieza comenzó y Gabriel seguía cada instrucción de mi madre con mucha devoción. Al paso de unos cuantos días noté un cambio en la dinámica de mi relación amorosa. Empezamos a tener discusiones. Él empezó a celarme mucho y también comenzó a beber. Eso era muy extraño porque él no bebía ni fumaba, así que realmente eran cambios muy notorios. Después de 3 semanas, decidí terminar la relación, ya que se había vuelto asfixiante y tóxica. Con el tiempo supe la verdad detrás de esta aparente limpia. Mi madre le había realizado un trabajo de alejamiento a Gabriel, así que me quedé dolida y con la interrogante: ¿será que todo lo que sucede a nuestros alrededores, mi madre o abuela lo manipula con su brujería? Imagínate qué confianza tenía ahora con mi familia. Seguí viviendo en la casa de mi madre unos años más, mientras pensaba qué podría hacer para mantenerme, ya que desde temprana edad, mi mamá me sacó de la escuela para que yo las ayudara. Mi hermana menor, ella sí terminó hasta la preparatoria y tuvo una relación con un buen muchacho, así que decidieron irse a vivir juntos cuando ella tenía 22 años. Una noche me acosté a descansar y me puse a pensar en qué estaba haciendo ahí en esa casa. Yo no tenía dones especiales, pero les era útil para conseguir lo que necesitaban para hacer sus brujerías. Pero yo no quería seguir haciendo eso, porque como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Así que tenía miedo de que al final yo pague también lo que ellas hacían. Y bueno, hasta cierto punto, porque yo disfrutaba del dinero que ellas ganaban, y eso me preocupaba. Un día, a mis 25 años, reuní todo el coraje que pude encontrar y les comuniqué a mi madre y abuela que planeaba irme a la Ciudad de México a buscar trabajo. Les expliqué que estaba decidida a explorar el mundo fuera de nuestras prácticas familiares, que estaba dispuesta a desempeñar cualquier empleo honesto que encontrara, ya fuera como mesera, barrendera o en lo que fuera necesario. Les aseguré que deseaba desvincularme de las actividades relacionadas con la brujería, porque temía las consecuencias que podrían recaer sobre mí.
Sin embargo, su respuesta no fue la que esperaba. Se mostraron reacias y se opusieron rotundamente a mi decisión. Argumentaron que yo era una pieza fundamental en su labor y que no podían permitirse perderme. Pero yo estaba decidida a seguir mi propio camino, aun si eso significaba enfrentar su desaprobación y partir sin su bendición. Ese mismo día empecé a hacer una pequeña maleta y ya a punto de salir, mi madre dijo que no quería que me fuera, sin embargo que me amaba y apoyaba. Yo la abracé y le di las gracias, y que en cuanto me acomodara, le llamaría para que supiera que estaba bien. De esto han pasado 15 años. Me casé y tengo 2 hijas. Me quedé en la Ciudad de México a vivir y cada cierto tiempo viajo para ver a mi madre. Mi abuela ya falleció hace algunos años. Sin embargo, mi hermana decidió unirse a la tradición familiar después de que se separó de su pareja. Él la abandonó con 3 hijos, así que la rabia hizo sincerarse con mi madre y juntas hacen sus trabajos brujeriles. Mis hijas no saben nada del legado brujeril que tenemos. Sin embargo, ambas niñas son especiales. Trato de que no le den tanta importancia ni profundicen en aquello. Honestamente no quiero que se involucren, porque yo viví con mucho miedo y temor desde que era pequeña. Así que prefiero que estudien y se superen para ser unas mujeres realizadas y que tengan un mejor futuro que yo. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado esta historia, suscríbete, dale like y déjame un comentario. Con estos pequeños gestos me ayudas a seguir trayendo relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?